Bienvenidos y bienvenidas al taller Estudiando en Buchef. En este primer módulo conocerás cuáles son las variables que intervienen en tu rendimiento académico y podrás identificar también cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en este sentido para que puedas tomar decisiones que beneficien tu proceso de estudio y aprendizaje. Comencemos. Damos comienzo a nuestro primer módulo titulado ¿Por qué aprender a estudiar? Quizás te estés preguntando por qué comenzamos el taller con esta pregunta. Si eres mechona, mechón o te estás preparando para los primeros controles, vamos a conocer algunos consejos que te pueden ayudar a planificar mejor y a estudiar mejor. Comencemos. En esta primera diapositiva vemos a alguien que está un poco complicado. Se está cuestionando cómo está haciendo las cosas. Quizás está trasnochado, frustrado, de mal humor. Es probable que en algún momento te hayas dicho estas cosas o las hayas sentido o las hayas escuchado de tus compañeros, porque te empiezas a dar cuenta de la exigencia que implica estar en la universidad. Porque cuando no te puedes concentrar, comienza a ser más preocupante, ya que necesitas lograrlo. Porque cuando no te va bien, comienza a desmotivarte y esto afecta tu ánimo. Por eso es importante conocer todas las variables que están involucradas cuando estudiamos y aprendemos para poder mirar qué necesitamos cambiar y cómo podemos hacerlo mejor. Veamos cuáles son estas variables. En primer lugar, debes observar tus características personales, es decir, ¿qué sabes sobre la materia que estás estudiando? ¿Lo habías visto antes? ¿Te lo habían explicado de otra manera? También debes considerar tu motivación. Preguntarte, ¿qué te motiva de esto? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué tan capaz te sientes? Y si tienes claro tus objetivos y tus metas. Considerar también si te pones ansioso, ansiosa. Si esta ansiedad permite que te actives y te motives o si te bloquea y te paraliza. Si te logras concentrar, puedes memorizar, qué te es más fácil o difícil. Y considerar el contexto académico. ¿En qué pone énfasis el profesor? ¿Cómo enseña? ¿La prueba será de selección, de desarrollo o será una presentación oral? Tomando en cuenta estas variables, vamos a ver cómo interactúan. Por ejemplo, imaginemos que te sentías bien preparado o preparada para la evaluación y te sacas un 3. Es probable que te sientas muy frustrado o frustrada, que tu ansiedad aumente, te sientas triste, con enojo también, que producto de esto tu motivación decaiga y ya no sientas ganas de seguir esforzándote porque creas que no tiene sentido, si habías estudiado tanto. Entonces, enfrenta el estudio con toda esta carga emocional encima. ¿Cómo seguirá tu rendimiento? Bueno, así comienzan los círculos viciosos, que pueden ser difíciles de cambiar. Te propongo una alternativa para salir de ahí. Te sacas un 3. Te frustras y te enojas porque te habías preparado. Pero en vez de desmotivarte, te propones que esto no volverá a pasar. Entonces revisas en qué te pudiste haber equivocado. A lo mejor te pusiste muy ansioso y nervioso durante la prueba, o pensaste que sabías todo, pero en realidad no estudiaste el tiempo suficiente, o a pesar de que conocías la materia, te era difícil ponerla en palabras, lo que implica que puede ser difícil responder en la evaluación. Con estas reflexiones, enfrentas tu estudio de manera distinta, lo que conlleva a que pueda cambiar tu rendimiento también. Como ves, es importante conocer cuál es la relación entre estas variables para intervenir el círculo y poder cambiar el resultado. Para finalizar, recuerda que para cambiar los resultados en tu rendimiento y en tu aprendizaje es fundamental proponerte objetivos y evaluar su logro. Conocer cómo funciona tu atención, tu concentración y tu memoria. Evaluar cómo estudias, es decir, identificar tus fortalezas y tus debilidades, el contexto y las características de la tarea. Observar si tus técnicas tienen resultado y cambiarlas si es necesario, lo que implica planificar, supervisar y monitorear tu forma de conocer, tu motivación, tu comportamiento y tu contexto. Verificar que puedas aplicar los contenidos, analizarlos y evaluarlos. Y tomar decisiones para beneficiar tu proceso. Para que las situaciones que vivas como un fracaso puedas revertirlas y cambiar los resultados. El aprendizaje es un proceso activo y constructivo y de ti dependen estos resultados. Y recuerda que si quieres más información,
puedes revisar el material complementario. Bueno, hoy conocerás algunas estrategias para estudiar, por lo que esta clase se titula ¿Cómo estudiar mejor? Para comenzar, vamos a revisar unos mitos que suelen ser muy comunes al estudiar. Mito número 1. Aprendo mejor cuando hago maratones de estudio. Mito número 2. Si caliento la materia, llego mejor a la prueba. Mito número 3. Es mejor pasar de largo estudiando y dormir al otro día. Estos son los mitos que intentaremos derribar. Volvemos para revisar el mito número 1. Aprendo mejor cuando hago maratones de estudio. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Muchos estudiantes acostumbran a hacer esto, dejando poco tiempo al descanso. Sienten que lo mejor es estudiar de corrido para no distraerse. Te voy a enseñar un factor importante que debes tomar en cuenta y consiste en considerar tu ciclo de concentración. Cuando comienzas a estudiar, tu concentración no es la óptima para aprender, por lo que los primeros minutos sería importante que organices lo que vas a estudiar, tengas en mano el material que necesitas y comiences revisando los títulos importantes. Aprovecha en estos primeros minutos de plantearte metas de estudio que puedan cumplirse en 1 hora, por ejemplo, estudiar el primer capítulo. Es primordial que trates de mantener lejos los posibles distractores, ya que cada vez que te distraes, vuelves nuevamente a la concentración superficial. Pasados los primeros 5 a 10 minutos, recién se inicia el aprendizaje, ya que logras estar con una concentración moderada y luego profunda, por lo que se vuelve más difícil distraerse. Cuando estás así de concentrado o concentrada, suele ocurrir que no quieres que nadie te moleste, pero llega un momento en que empiezas a sentir cansancio, ya no entiendes de la misma forma lo que estudias. Tienes que volver atrás porque no te acuerdas de lo que viste recién. Esas son las señales que indican que es momento de hacer una pausa. Luego de la pausa, puedes iniciar un nuevo periodo de estudio contemplado lo dicho anteriormente. Y pasamos al mito número 2. Si caliento la materia, llego mejor a la prueba. Esto a veces puede llevar a que estudies a último minuto, surgiendo dudas que ya nadie puede responder, porque no hay tiempo. Cuando pasa esto, la angustia empieza a aumentar. Para que esto no ocurra, te propongo que practiques la técnica PLER. Cada letra indica el paso a seguir para estudiar. Te desafío a practicarla haciéndola calzar con el ciclo de concentración que vimos recién. En la prelectura vas a activar los conocimientos previos. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué sé de esto? Para eso leerás los títulos y tendrás un panorama general de los contenidos. Esto coincide con los primeros minutos de estudio, en los que uno no está tan concentrado. Luego vas a leer. Te preguntarás, por ejemplo, ¿qué necesitas para resolver este ejercicio? ¿Qué ejercicios son similares? ¿Qué te podrían preguntar en la prueba? Así vas a trabajar el material, hacer asociaciones, leer y ejercitar, aprovechando que ya estás con concentración profunda. Luego vas a hablar, es decir, dirás en voz alta los pasos que seguiste. Puede servir que le expliques la materia a un compañero. Después lo vas a escribir. Registrarás las claves para recordar lo que estudiaste. Puedes hacer mapas conceptuales o resúmenes. Y por último, repasar, considerando en qué te sueles equivocar, qué tienes claro y qué no. Si te preguntas por qué es tan importante repasar, lo veremos a continuación. En relación con el repaso, llegamos al tercer mito. Es mejor pasar de largo estudiando y dormir al otro día. Quiero mostrarte lo importante que es dormir, porque en la noche, mientras duermes, tu cerebro selecciona la información relevante, que es importante de recordar, y la que no considera importante, la olvida. Pero ¿cómo logramos decirle a nuestro cerebro qué es importante y qué no? La respuesta es el repaso. Cuando repasas las clases antes de 24 horas y luego revisas la materia la semana siguiente y mensualmente, tu cerebro sabe que esto no lo debe olvidar, que es información que tiene que estar presente, pues la vas a necesitar. Piénsalo como una inversión, ya que cuando estés en semana de pruebas o exámenes, ocuparás menos tiempo en estudiar, por lo que no será necesario pasar de largo estudiando y sacrificar el dormir, que como ya sabes,
es fundamental para aprender y recordar. Bien, para finalizar este módulo, recuerda que los estudiantes que aprenden tienen claro su objetivo al estudiar. Estudian de forma diferente cada materia, identifican lo importante. Mientras estudian, hacen asociaciones e imaginan qué les pueden preguntar. Utilizan su conocimiento previo para establecer relaciones o recordar. Chequean lo que han entendido y profundizan en lo que no tienen claro. Y por supuesto, piden ayuda cuando la necesitan. Como pudiste ver, muchas veces desconocemos o no le damos importancia a las cosas que nos afectan y que son parte de un engranaje mayor. Ahora podrás identificar en qué te tienes que enfocar para poder hacer cambios que te ayuden a sentir mejor y más capaz en la universidad. Hasta pronto.